es la iglesia del primer siglo perseguida. Satanás levantó dos bestias con el fin de perseguir, y que fueron los dos grandes enemigos de la iglesia del Señor del primer siglo, que es de lo cual nos está hablando este libro. La primera bestia fue la bestia que subió del mar, que dijimos fue el imperio romano liderado por sus emperadores, y específicamente en el periodo que Juan escribe cuando habría de ocurrir estos eventos, se dio en el periodo de el peor de los peores emperadores contra el pueblo de Dios, que fue Nerón. Nerón fue esa figura maligna que Satanás usó para perseguir, para matar, para hacer guerra contra el pueblo de Dios, y que mató a los dos grandes líderes de la iglesia del Señor, que fueron Pablo y Pedro. Posteriormente vimos la segunda bestia, que es el llamado falso profeta, y dijimos que también representa el engaño que Satanás utilizó en unión con la primer bestia, es decir, con el imperio, para perseguir a la iglesia del Señor. Y estos fueron los líderes religiosos de Israel, que con su engaño, con su oposición contra la iglesia del Señor, ellos guiaron a rendir culto a la primer bestia. Por eso dice que ella recibe la autoridad de la primer bestia en presencia de ella. Por lo tanto, hermanos, después de haber visto estas dos bestias contra el pueblo de Dios, vemos en este capítulo 14 como un paréntesis. Recuerde que hemos venido explicando que el libro de Apocalipsis es un libro que presenta los eventos en ciclos. Es decir, que empieza, termina y vuelve a empezar a relatar los mismos eventos con detalles diferentes, pero está hablando de los mismos eventos, y eso es lo que vamos a ver a partir de este capítulo 14. Porque a partir de este capítulo 14 vamos a ver que se van a derramar las copas de la ira de Dios, 7 copas. Dijimos que Apocalipsis presenta series de 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, y tenemos a partir de este capítulo 14 el juicio de las 7 copas de la ira de Dios. Pero antes de que las 7 copas sean derramadas, vemos aquí cómo Dios otra vez nos presenta la protección de su pueblo. Aquí vemos nosotros como encabezado, como título, pudiéramos darle a esta parte de este estudio, al Cordero de Dios. Dice, he aquí, dice Juan, porque Juan está presentando la visión que le está teniendo. Dice, después de esto miré y aquí el Cordero. Nosotros sabemos que el Cordero aquí es, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. En el simbolismo de Apocalipsis, Él es el Cordero. Casi Juan nunca presenta al Señor con su nombre, Jesús, sino que Él habla en el simbolismo de Apocalipsis y lo presenta como el Cordero, ¿sí? Ese es el Cordero que vimos en el capítulo número 4, cuando Juan ve que de la mano del Cordero, el Cordero tiene un rollo sellado con 7 sellos, y que Él es el único que fue digno de abrir y desatar esos sellos, que eran los sellos de juicio contra aquellos que le dieron muerte al Señor, que fue la nación de Israel. Entonces Juan ahora vuelve a tomar el simbolismo de la persona del Señor Jesús y vuelve a decirnos que Él es el Cordero,
referente a su obra de redención. Recordemos que Juan el Bautista fue el que lo presentó al Señor como el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Ahora dice, después miré aquí el Cordero que estaba en pie, o sea, puesto de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente. Entonces Juan ahora nos presenta la visión otra vez de nuestro Señor, el Cordero de Dios, pero ahora lo ve, dice, de pie junto al monte Sión. Y luego Juan nos dice que el Señor no estaba solo, sino que con él estaban 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente. Ahora, estos 144,000 ya los vimos. Por primera vez se nos habló de ellos, ¿dónde? ¿En qué capítulo? Capítulo 7. Ahí vimos cuando antes de ser derramados los juicios de las 7 trompetas, Juan nos dice que el Señor mandó a sellar en sus frentes a 144,000, 12,000 de cada tribu de los hijos de Israel. Y luego posteriormente Juan en el mismo capítulo 7 nos dice que él vio una multitud de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación, vestidos con ropas blancas. Entonces ahí explicamos en el capítulo 7 que en el simbolismo de Apocalipsis representa la protección divina contra su pueblo, contra su iglesia. Que aunque la iglesia estaba siendo perseguida, iba a aumentar la persecución con estas dos bestias. Por eso vimos, todo el libro de Apocalipsis habla de la persecución, de la oposición encarnizada contra el pueblo de Dios. En todo Apocalipsis, ese es si uno pudiese verlo, lo vemos en todo el libro. Solo que las persecuciones y la aflicción iba a aumentarse a partir del capítulo 13, que era la aparición de esta bestia que sube del mar, que era el imperio. Entonces, en el capítulo 7 vimos entonces a 144,000, que son los mismos que nos menciona aquí Juan. No son dos grupos diferentes. Algunos futuristas dicen que son dos grupos diferentes, porque ellos ven en la primera mención de los 144,000 en el capítulo 7, ellos ven que esos 144,000 son predicadores, porque en la postura futurista, esos 144,000 del capítulo 7 son predicadores, dicen ellos, que van a anunciar el evangelio durante el periodo de la gran tribulación. Por lo tanto, algunos futuristas ven a estos 144,000 del capítulo 14 un grupo diferente. Ellos ven este grupo, un grupo de judíos salvos durante el periodo de la gran tribulación. Algunos futuristas ven el mismo grupo, pero ellos dicen, la gran mayoría de los futuristas, dicen que los 144,000 de Apocalipsis son ministros, son predicadores, o sea, no son pueblo común, sino que son predicadores. Por eso algunos hasta han dicho de que ellos van a ser uno de los 144,000. Los testigos de Jehová dicen que los 144,000 son de ellos, de los testigos de Jehová, que solamente son los que van a ir al cielo. Recuerde que en la doctrina de los testigos de Jehová, las personas no van al cielo, porque los testigos de Jehová dicen que cuando una persona muere, se termina todo. Eso es lo que se llama aniquilanismo, es decir, la persona deja de existir.
Sea bueno, sea malo, sea justo o injusto, deja de existir cuando muere. Por eso ellos dicen, no hay cielo, no hay infierno. Las personas dejan de existir. Pero en la teología de los testigos de Jehová, los 144,000 de Apocalipsis son miembros de su secta, es decir, de ellos, que son los únicos que van a ir al cielo. Por eso los 144,000 son un grupo selecto de personas, de los miembros de los testigos de Jehová, dicen ellos. Pero dentro de la postura futurista en muchas iglesias evangélicas dicen que estos 144,000 son judíos que son salvados durante el periodo de la gran tribulación. Especialmente son ministros, predicadores que van a anunciar el evangelio durante el periodo de la gran tribulación. Lo cual es equivocado. Tanto los testigos de Jehová, creo, definitivamente están equivocados, como también la postura futurista está equivocada. Pero estos 144,000 ya explicamos, y no quiero entrar mucho en esos detalles, porque en el capítulo 7, alguien me mandó una pregunta, nos mandó una pregunta en el internet y me dijo, ¿los 144,000 son literal o es simbólico? Es simbólico. Porque uno no puede decir que los salvos, aquí está hablando de un grupo salvado, un grupo protegido. Por eso en el capítulo 7 los vimos que antes de que sean derramados o que fueran derramados los juicios de las trompetas, Dios manda a sellar a estos 144,000 en su frente. Y vimos el contraste entre el sello del pueblo de Dios, que es la protección de Dios, y el sello de la bestia que vimos en el capítulo 13. ¿Sí? El sello de la bestia representa, la marca de la bestia es toda persona que en el primer siglo se rindió al imperio, al culto al emperador. Pero los que no adoraban a la bestia ni a su imagen son aquellos que tenían el sello de Dios en su frente. Por eso ahora vuelve otra vez Juan a decir, y con él, es decir, con el Cordero, 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre en sus frentes. Es decir, ese sello que simboliza la pertenencia de este grupo a Dios, de ser pueblo de Dios, y ese sello que representaba la protección de Dios. Ahora, aquí es importante recordar que esa protección no significaba que no les iba a pasar nada. No, miles de ellos murieron. Miles de ellos fueron mártires, y de hecho este libro trata de la venganza de Dios contra esos mártires y contra esos que sufrieron tanto de su pueblo, tanto judíos como gentiles. Por eso es de que estos 144,000 son los mismos sellados en el capítulo 7, que es la iglesia formada mayormente por judíos. Recordemos esto, que la iglesia del nuevo pacto, ¿por qué digo yo la iglesia del nuevo pacto? Porque la iglesia del Señor ya existía en el antiguo pacto, ¿o no es así? Dios ha tenido un solo pueblo, un solo pueblo. Dios no tiene dos pueblos. Dios ya tiene su pueblo desde el antiguo pacto, pero la iglesia del nuevo pacto es a partir de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nace en Israel como un judío, anuncia el evangelio a sus compatriotas. Por eso cuando aquella mujer vino, aquella mujer de Sirofenicia vino y le dijo, Señor, le dijo que su hija estaba poseída por demonio, y el Señor le dijo, no me es lícito dar el pan de los hijos a los perros. Aquella mujer dijo, Señor, pero aún los perrillos comen de lo que cae de la mesa de los hijos. Y el Señor dijo, mujer, grande es tu fe, que se ha hecho como tú quieres. Y su hija quedó liberada de aquel demonio en aquella hora. Entonces, lo que el Señor estaba diciendo es, yo vine, y por eso Él dijo, yo vine primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y luego cuando el Señor comisionó a los 12, luego a los 70, les dijo, no vayan por camino de gentiles, sino vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
¿correcto? ¿Por qué? Porque primero ellos habrían de ser salvos como primicias, como primeros frutos de la iglesia del nuevo pacto. Por eso una de las características de estos 144,000 nos va a decir Juan que fueron primicias de entre los hombres, porque fueron los salvos de la iglesia del nuevo pacto, pero de la nación de Israel, porque a ellos se les anunció el evangelio primero. ¿Sí o no? Ok, bueno. Entonces dice el verso 1. Después miré, he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente. Ahora, aquí vemos nosotros, en la visión de Juan, a nuestro Señor puesto de pie o parado, y Juan nos menciona una ubicación. ¿Dónde es eso? En el monte de Sión. Ahora, para nosotros entender qué significa el monte de Sión, en la Biblia los montes son muy interesantes, tienen un significado muy peculiar, ciertos montes de aquella época. Por ejemplo, el monte Sinaí, el monte Horeb, el monte de los olivos, el monte de Sión, y así, el monte Moriah. Y esos lugares tienen un significado muy importante en el desarrollo de la revelación bíblica. Y este es uno de ellos, el monte de Sión. Ahora, para nosotros entender qué significa este monte de Sión, tenemos que rastrear en el Antiguo Testamento el monte Sión. En primer lugar, el monte Sión era una fortaleza de un pueblo pagano llamado los Jebuseos. Esa fortaleza, durante el periodo de reinado de David, siendo rey el de Israel, David conquista la fortaleza de los Jebuseos llamada Sión. A partir de que David conquista esa fortaleza de Sión de los Jebuseos, David le pone el nombre de ciudad de David, que vino a ser la ciudad de Jerusalén posteriormente. Entonces, el monte Sión, que pertenecía a los Jebuseos, David la toma, la conquista y le llama ciudad de David. David lleva el arca del pacto a este lugar, y a partir de ese momento, ese monte llamado Sión, que pertenecía a los Jebuseos, pero que ahora David la toma y le llama ciudad de David, vino a ser un monte santo. Usted lo puede leer en 2 de Samuel 6, 10 al 12. Ahora, eso es cómo vino a ser parte de Israel, de los judíos. En segundo lugar, Salomón, el hijo de David, construye el templo en Jerusalén, pero lo construye en el monte Moriah, donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Entonces, David lleva el arca a ese lugar, y a partir de que el templo es construido en ese lugar, entonces lo que ocurre es que no solo la ciudad de David, que era donde estaba el monte Sión, vino a ser un lugar sagrado, sino que el templo de Dios en Jerusalén fue llamado el monte Sión. Es decir, que para los judíos el monte Sión era el mismo templo, el lugar sagrado de su culto a Dios. Por eso es que uno a veces se confunde. Si usted estudia la Biblia, podrá darse cuenta que algunas veces el monte Sión era esa montaña, y luego ese monte Sión es llamado el templo, y luego el monte Sión es llamado Jerusalén, la capital de Israel.
Y luego el monte Sión es llamada la gente de Israel, es decir, sus pobladores. ¿Se da cuenta? O sea que el monte Sión en el Antiguo Testamento era una montaña. Esa montaña vino a ser santa, pero luego el templo fue construido por Salomón y el templo fue llamado monte Sión. Luego la gente de Israel era llamada pueblo del monte Sión, y así sucesivamente. Entonces uno se confunde y uno dice, bueno, entonces ¿qué era el monte Sión? ¿Era una montaña? ¿Era el templo? ¿Era la gente de Israel? ¿Qué era? Es que todo eso incluía el hecho de que Dios moraba ahí. Por eso es de que a veces Dios, para referirse al templo, los profetas se referían como el monte Sión. O Dios a veces se refería a su mismo pueblo como siendo el monte Sión. ¿Sí? Entonces, el monte Sión se usa frecuentemente para designar el conjunto de lo que era Jerusalén, la ciudad de Jerusalén y el templo. Entonces, cuando nosotros vemos aquí al Señor de pie en el monte Sión, bueno, los futuristas lo toman literal y dicen, es que es cuando el Señor venga por segunda vez. Recuerden ustedes que ellos esperan un reino de Cristo de 1000 años en la tierra. Entonces ellos dicen que aquí es cuando el Señor va a venir por segunda vez, y esta referencia de que Él está de pie en el monte Sión, ellos dicen que está en Jerusalén, que es Jesús en su segunda venida en Jerusalén, porque Jerusalén, dice el futurista, va a ser la capital del reino milenial o del reino del milenio. Pero esa es una especulación, porque la Biblia se interpreta sola. Y vamos a ver cómo es que el monte Sión, ahora, aquí es algo interesante, porque Juan está citando, tiene como trasfondo el Salmo número 2. Vamos a leer rapidito el Salmo número 2, porque es que Juan tiene como trasfondo el Salmo número 2. Buscamos en Salmos. Esto es lo que se conoce como los salmos mesiánicos, es decir, salmos referentes a la obra mesiánica de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice aquí, oiga lo que dice. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Es decir, ¿por qué se juntan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, contra su Mesías, hablando de nuestro Señor, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, es decir, de sus planes. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará en su ira. Pero yo he puesto, oiga esto, pero yo he puesto mi rey, ¿quién es ese rey? El ungido de Jehová. Dios está hablando aquí. David está profetizando y Dios está hablando. Él dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Sí? Entonces, note aquí lo interesante. El versículo 1, 2 y 3. ¿Dónde encontramos esa cita? De ¿quiénes citan ese pasaje? Cuando la iglesia del libro de los Hechos empieza a ser perseguida, capítulo 4 del libro de los Hechos, habían matado a Jacob,
la iglesia se reúne, oran al Señor. Este es el pasaje que ellos citan en su oración. Exactamente este es Salmo número 2. Es decir, que la iglesia está diciendo, esto se cumple, lo que David dijo se está cumpliendo. Y la iglesia en el capítulo 4 del libro de los Hechos dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Los pueblos piensan cosas vanas, se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ahora, versículo 7, dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. Los quebrantarás con varas de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿Dónde encontramos este pasaje citado en el Nuevo Testamento? Por el escritor a los hebreos, cuando el escritor a los hebreos dice que nuestro Señor Jesucristo es superior a los ángeles. ¿Por qué? Porque le dice Dios a su hijo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Y luego dice, pídeme por herencia a las naciones. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó de los muertos, fue delante de sus discípulos y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones. A partir de la resurrección del Señor, nuestro Señor vino a ser aquel que se sentó sobre el monte Sión, es decir, sobre el monte santo de Dios, como Rey y Señor del universo. Por eso es de que cuando Juan dice que el Cordero estaba de pie en el monte Sión, él le tiene en mente el Salmo 2. En Apocalipsis 3 veces vemos la misma cita del Señor Jesús, que se le dice que él quebrantaría o gobernaría con vara de hierro y como vasija de alfarero desmenuzaría a sus enemigos. Entonces, ahora vaya al libro de Hebreos conmigo. Vamos a ver el simbolismo del monte Sión. ¿Cómo lo entendió la iglesia del nuevo pacto, el monte Sión? Vamos a ver que el monte Sión ya no era un monte literal. Ya no era el templo literal porque estaba a punto de ser destruido. Ya no era la nación de Israel como pueblo porque ellos se habían vuelto apóstatas. Entonces, ¿qué es el monte Sión? Mire cómo lo interpreta el nuevo pacto. Hebreos 12. A ver, una preguntita. ¿A quién escribe el escritor a los hebreos? ¿Por qué se llama la carta a los hebreos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién es la audiencia del escritor de esta carta? Judíos, pero judíos cristianos, convertidos. ¿No es así? La audiencia original del escritor de esta carta es a los cristianos judíos que estaban siendo atacados, propensos a abandonar a Cristo y su fe en Cristo y en el Evangelio para volver al judaísmo. Ese es el fin de esta carta a los hebreos. El escritor a los hebreos le está diciendo a su audiencia, no regresen a lo viejo, no regresen a lo inferior, ustedes tienen algo superior.
No regresen a lo que está por desaparecer. Ustedes tienen mejores promesas en Cristo, porque Cristo es superior que todo lo que ustedes están queriendo regresar. Es superior a los ángeles, es superior a Moisés, es superior al sacerdocio de Aarón, es superior a los sacrificios, es superior a la sangre de los animales, porque su sangre con una sola ofrenda Él hizo perfectos para siempre. Es superior al templo, porque Él es el mismo templo. Entonces, ¿por qué son importantes estas preguntas? Porque si nosotros no entendemos otra vez a quién se está dirigiendo el autor, no vamos a entender el sentido del pasaje. Entonces el escritor a los hebreos está escribiendo a los hermanos cristianos judíos de nacionalidad. Recuerde, la iglesia del primer siglo estaba formada por judíos y gentiles. Pero la iglesia del nuevo pacto en el primer siglo inició siendo una iglesia mayormente judía. Por eso es de que primero fue anunciado a ellos las buenas nuevas. Entonces aquí tenemos a esos cristianos décadas después queriendo volver a lo que habían abandonado, el judaísmo. Y el escritor les dice: no. ¿Por qué quieres dejar lo superior por lo inferior? ¿Por qué quieres tú cambiar lo que permanece para siempre a lo que está a punto de destruirse, que era el templo y todo su sistema de sacrificios? Aquí todavía el templo no había caído. El escritor a los hebreos escribe años anteriormente a que Juan escribiera el Apocalipsis. Juan escribe unos años antes de la destrucción del templo. Pero aquí tenemos al escritor a los hebreos escribiendo quizás unos 2 décadas antes de que cayera el templo. 1 década, no lo sabemos. Entonces el escritor a los hebreos está escribiendo a sus compatriotas, porque él les habla como judío que era. Por eso algunos dicen que pudo haber sido Pablo el escritor de la carta. Otros dicen que no fue Pablo, que fue Bernabé. Bernabé también era judío. Entonces está hablando, porque el escritor a los hebreos escribe este libro con un conocimiento impresionante del Antiguo Testamento. En otras palabras, si Apocalipsis es el libro más antiguo testamentario, es decir, que más cita textos, referencias del Antiguo Testamento, Hebreos es el segundo libro del Nuevo Testamento que más cita el Antiguo Testamento. Entonces lo escribe una persona que conoce el Antiguo Testamento de una manera maravillosa. Entonces, este escritor está escribiendo a sus compatriotas que creyeron en Cristo, que no abandonen a Cristo y se vayan detrás de lo que dejaron, que era el judaísmo. Y les dice: escuche esto. Entendiendo eso como trasfondo, se percibe mejor el contenido de estas palabras. Les dice: porque no os habéis acercado, le dice a sus lectores, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Es decir, a una montaña que se podía tocar, ver con los ojos. No. Ustedes, les dice, no se acercaron. ¿Quiénes fueron los que se habían acercado a esa montaña que se podía tocar y se podía ver? ¿Quiénes? Sus antepasados. Cuando vemos en Éxodo, cuando vemos al pueblo de Israel viniendo camino a la tierra prometida, cómo Dios se revela a ellos en el monte Sinaí, les habla, pero Dios dice: no, nadie se acerque, solamente Moisés, a él le voy a hablar. Porque si alguien se acerca y toca la montaña, va a ser muerto, traspasado, aun si es hombre o es animal, va a morir. Entonces el escritor a los hebreos les dice: hermanos, siglos después a estos creyentes, compatriotas de sus antepasados, de sus padres, los judíos antiguos, les dice: ustedes, le dice a su audiencia, no se han acercado a la montaña, al monte que se podía tocar o palpar. No, ustedes se acercaron a algo mejor. Oiga esto. Porque os habéis acercado al monte porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad de las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, que era la de Dios,
la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Es decir, el escritor de los Hebreos los está llevando al Éxodo, al Antiguo Testamento, cuando Dios dijo no se acerque nadie, cuando Dios hablaba con Moisés. Verso 20 dice, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocaba el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. ¿Se imagina? Pero escuche esto, verso 22. Sino que os habéis acercado. Note el contraste. Primero les dice, ustedes no se acercaron a ese monte, a esa montaña que fue terrible, que aún Moisés dijo, no porque estoy espantado y temblando. No, ustedes se acercaron a un monte mejor. Escuche, sino que os habéis acercado al monte de Sión. ¿Dónde? Al monte de Sión. ¿Dónde vio Juan al Cordero de pie? En el monte de Sión. ¿Con quién? Con 144,000. Ahora, aquí es importante preguntarnos lo siguiente. Si el escritor a los Hebreos estuviera hablando del monte de Sión literal que estaba en Israel, ¿por qué tenía que decirles ustedes se han acercado al monte de Sión? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí es donde muchos de ellos vivían. No tiene sentido creer de que el escritor a los Hebreos se estaba refiriendo a la ciudad de Jerusalén o al templo literal que estaba a punto de caer. Y de hecho sería una contradicción absoluta del escritor a los Hebreos, porque el escritor a los Hebreos en el capítulo 13, ahí les va a decir que el templo y todo el sistema judío va a desaparecer. Va a desaparecer. Entonces, les dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. ¿Quién es esta ciudad del Dios vivo? ¿Ah? Jerusalén. Pero él mismo nos va a decir de qué Jerusalén está hablando. ¿Dónde estaba el monte Sión? Ustedes que leen el Antiguo Testamento. ¿Dónde estaba? En Jerusalén, era una de las montañas de Jerusalén. Y luego el monte Sión vino a ser conocido como el templo en el Antiguo Testamento. Ese templo que estaba por caer por segunda vez por medio de los romanos. Ya había caído por medio de los babilónicos, 500, casi 600 años antes de Cristo. Entonces, para que usted y yo no nos confundamos y creamos que esta ciudad del Dios vivo era Jerusalén terrenal, el mismo escritor nos está diciendo que no se refiere a la Jerusalén terrenal. Por lo tanto, no se está refiriendo al monte Sión terrenal. Por eso dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén. ¿La qué? La celestial. Entonces el escritor está hablando de un monte Sión diferente al que se podía tocar y palpar. ¿Se recuerda? Ustedes no se han acercado al monte que se podía palpar. No, ustedes se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo. El escritor como que va en secuencia, está diciendo, así como terrenalmente el monte Sión estaba en Jerusalén y ahí vino a ser el templo, el lugar sagrado, así también el monte Sión celestial está en la Jerusalén, en la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. La celestial. Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Es decir que los ángeles junto a los redimidos
adoran a Dios en ese monte Sión, en esa nueva Jerusalén, la celestial. Y eso es lo que vamos a ver en Apocalipsis. Jerusalén, la celestial, contrastada con la Jerusalén que está a punto de ser destruida y quemada, llamada la gran ramera. ¿Sí? Y dice más, verso 23, a la congregación de los, ¿qué es congregación? A la asamblea. ¿Y quién era la asamblea en el antiguo pacto? El pueblo de Dios, la iglesia. La iglesia. A la asamblea, a la congregación de los primogénitos. ¿Quiénes eran llamados primogénitos? Pero sí, correcto, es muy importante la conexión. ¿Quiénes eran llamados primogénitos en el desarrollo bíblico, en el antiguo pacto? ¿Quiénes eran llamados primogénitos? El primogénito era el que nacía primero en una familia. ¿No es así? Pero fíjese que aquí es en plural. Dice, se han acercado, 1, al monte Sión. 2, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. 3, a la compañía de muchos millares de ángeles. 4, a la congregación de los primogénitos. No primogénito. ¿Por qué? Porque es en plural. Porque el escritor tiene en mente un grupo del pueblo de Dios que los llama primogénitos. Son muchos, pero son los primeros nacidos en casa, es decir, en la iglesia del nuevo pacto. Está llamando a sus compatriotas, a los que los escriben, los llama primogénitos. ¿Qué dice? Congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Qué dice Apocalipsis? Y todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, donde está el falso profeta y la bestia. ¿Sí? El escritor a los hebreos está escribiendo a sus compatriotas cristianos que están siendo tentados a abandonar la fe en Cristo, el evangelio mismo, para volver al judaísmo. Y les dice, hermanos, ustedes tienen cosas superiores. Ellos, los incrédulos, tienen un monte terrenal, una ciudad terrenal, pero ustedes tienen un monte celestial que es el monte Sión. Ahí es donde Dios mora y ahí ustedes van a vivir también. Una ciudad del Dios vivo. Esa ciudad del Dios vivo es Jerusalén, pero no la de aquí de la tierra, sino es celestial. Esa congregación no de judíos, sino de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Cuando el Señor mandó a los 70 a predicar, y los 70 regresaron gozosos y le dijeron, Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. El Señor les dijo, no se gocen porque los demonios se les sujetan en mi nombre. Más bien gócense de que sus nombres están inscritos en los cielos. Es decir, tú por la obra de Cristo, por haber sido salvo, tú estás en el cielo. Allá está tu nombre ya, apartada esa morada para ti. Yo no sé si usted puede captar la grandeza del pasaje. ¿Cómo es que el escritor está diciendo? Porque ustedes quieren volver a lo que ya no sirve. Lo que está viejo está a punto de desaparecer. Ustedes no se acercaron a una montaña que podían tocar o palparse o verse. Ustedes se acercaron al monte Sión. Ustedes no viven en una ciudad terrenal. Ustedes ya están en Jerusalén, pero la Jerusalén
Ahora, aquí hay algo interesante todavía. Él les dice que ellos ya están en la Jerusalén, en la ciudad del Dios vivo, la celestial, y todavía estos creyentes no se habían muerto. ¡Qué tremendo! Que ni siquiera estaban muertos, estaban vivos, y les dice, ustedes ya viven en la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Porque uno cuando muere un hermano y murió en Cristo, decimos, ya está en el cielo, en la nueva Jerusalén. No, Señor, desde que tú eres salvo, tú ya vives en la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. ¿Qué le parece? ¿Lo entiende o no lo entiende? Por favor, le está escribiendo a creyentes vivos. No le está escribiendo una carta a muertos, no, a creyentes vivos. Y les dice, ustedes se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial. Ya viven en la ciudad, en la nueva Jerusalén. Es lo mismo que Pablo escribe a los Gálatas, cuando les dice, nosotros somos hijos, no de la Jerusalén que está en esclavitud, a la terrenal, si nosotros somos hijos de la Jerusalén de arriba, la celestial. Gálatas 4, búsquelo, Gálatas 4. ¿Sí? Entonces, mis queridos hermanos, estos creyentes son llamados primogénitos que están inscritos en los cielos. Se han acercado al Dios, el juez de todos. Eso nunca hay que olvidarlo, ¿verdad? Porque Él juzgará a vivos y a muertos. Al juez de todos, dice el escritor a los hebreos. Lo que Abraham dijo en el Antiguo Testamento, Él es el juez de la tierra, de toda la tierra. A Él daremos cuentas. Al juez de todos. A los espíritus de los justos hechos perfectos. Cuando Cristo te salva y me salva, Hebreos 10, 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cuando Cristo te salva y te lava de tus pecados, delante de los ojos de Dios tú estás, ¿cómo? Perfecto, sin pecado, sin mancha. Y vamos a ver a esos 144,000 que ellos estaban sin mancha. Todas las características que el escritor Juan da de los 144,000 son características del pueblo redimido de Dios. Entonces, volvamos a Apocalipsis. Dice, después miré, aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión. Entonces, ¿qué es el monte Sión? Es el reino de Dios. Es el pueblo de Dios reunido alrededor de ¿quién? Del Cordero. Es más, ¿quiere que se lo ponga de una manera más clara? En este momento, aquí está el pueblo de Dios, la congregación de los justos, de los espíritus hechos perfectos. Estamos reunidos alrededor de ¿quién? Del Cordero de Dios. ¿No lo cree usted así? Entonces, si usted no lo cree así, usted no cree la Biblia. Usted se está engañando. ¿Usted cree que nosotros nos reunimos para vernos, usted y yo? Bueno, hay gente que viene a eso, viene a ver a una persona, viene a ver quién le debe, viene porque estaba aburrido y quería platicar con alguien, viene porque los hermanos guisan muy rico terminando el servicio. A eso vienen. Pero nosotros nos olvidamos las palabras de nuestro Señor. Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. En medio de ellos.
Cristo es la razón por la que estamos aquí reunidos. Si no, nos hubiéramos quedado a ver un partido de fútbol. Nos hubiéramos quedado, mire, ahí entre las cobijas con un chocolatito. Pero aún con frío y con sueño botamos las cobijas, nos levantamos y aquí estamos. ¿Por qué? Porque estamos alrededor del Cordero de Dios que limpió nuestros pecados. ¿Sí? Estamos en la congregación de los justos, de los espíritus hechos perfectos, en la compañía de muchos millares de ángeles. Ángeles están junto con nosotros cuando adoramos al Señor. Y por eso el escritor a los hebreos les dice: ustedes no se acercaron a un monte. Lo que pasa es que los seres humanos somos muy materialistas. Por eso es que la idolatría es un pecado horrendo delante de los ojos de Dios, porque la idolatría no tiene fe, es una ausencia total de fe, porque necesita tocar, palpar algo para creer en algo. Por eso el Señor fue tan duro con Tomás cuando le dijo: porque me ves crees, bienaventurado, dichoso el que sin ver creyó. Porque no es por fe, no es por obra, sino por fe. Pablo dice: no andamos por vista, por lo que ven nuestros ojos, sino por fe. Esa es la vida cristiana. Uno no viene aquí porque hoy tuve ganas, yo me siento de la patada, pero vine, me congrego. ¿Por qué? Porque yo soy uno de la congregación de los redimidos por el Cordero. Y dice: y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en su frente. ¿De qué habla el nombre? Esa promesa ya la vimos a las iglesias, cuando Dios escribe a las iglesias, cuando el Señor escribe a la iglesia de, creo que de Esmirna, y le dice: yo escribiré el nombre de mi Padre y mi nombre en tu frente. Es decir, tú me perteneces a mí, nada te podrá separar de mí. Este pueblo, este grupo, es un grupo que no tiene la marca de la bestia en su frente, ni en su mano derecha, sino el sello, el nombre de su Padre y del Cordero en su frente. Este es el pueblo de Dios, pero especialmente el pueblo judío, los cristianos del primer siglo de Israel, del pueblo de Israel. Por eso es de que Juan, en la visión del capítulo 7, ve una multitud de toda lengua, de todo pueblo y toda nación. Ahí estamos los gentiles. Pero los 144,000 están simbolizados los salvos judíos que forman la iglesia de Cristo, tanto judíos y gentiles. Verso 2: y oí una voz del cielo como estruendo y de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. A la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Es decir, delante del trono de Dios, que vimos desde el capítulo 4. Docenas de veces se nos habla del trono de Dios. Todo fluye desde el trono de Dios en este libro. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Salvos dentro de la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra de Israel. Entonces, lo que vemos a partir del versículo 2 y 3, vemos la adoración de estos 144,000. Y dice que sus cánticos son como estruendo de muchas aguas, sonido de un gran trono, como voz de arpistas que tocan sus arpas. Dice que cantaban un cántico nuevo delante del trono. ¿Y qué más? Y delante de los 4 seres vivientes de los ancianos. Y dice: y nadie podía, ¿qué? Aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos, comprados. Eso significa la palabra redención, ser comprado por un precio.
Y nosotros fuimos redimidos con la sangre de Cristo, y estos fueron redimidos con la sangre de Cristo. Y el cántico nuevo que cantaban, nadie podía aprenderlo. ¿De qué le habla eso? ¿De qué le habla eso? Pues, mire, si un inconverso entra a nuestra congregación, si él viene varias reuniones, ve los cánticos que cantamos aquí en la pantalla, ¿usted cree que en unas cuantas reuniones se aprende varios cantos, sí o no? Se los aprende, ¿sí o no? Cualquiera se puede aprender un canto cristiano. Pero ¿por qué dice aquí que este cántico nuevo que cantaban, nadie podía aprenderlo? ¿De qué nos habla? De que los únicos que cantan este cántico nuevo fueron los que fueron redimidos, porque fueron salvados. Eso es todo. En otras palabras, la salvación es algo personal. Tú no eres salvo por alguien. O tú eres salvo o no eres salvo. O tú eres de Dios o no lo eres. Pero eso no se puede aprender. Tú puedes tratar de imitar la salvación. Y por eso hay gente que aprende a hacer ciertas cosas cristianas, pero ellos nunca fueron salvos. Porque el nuevo cántico, que es el cántico de los redimidos, no se puede aprender, solo lo saben y lo pueden cantar aquellos que fueron redimidos de entre los hombres. La salvación es una experiencia personal. Tú no eres salvo porque tu papá es salvo, tú no eres salvo porque tu hijo es salvo, tú eres salvo porque tú tuviste una experiencia de conversión delante de Dios. Esto no se aprende. Esto no se aprende. Por eso el Señor, cuando sanaba a alguien, cuando perdonaba a alguien, le decía, no le digas a nadie. ¿Por qué? Cuando alguien era sanado por el Señor y sus pecados eran perdonados, esa persona quería salir y gritarle a todo el mundo, este hombre me sanó, me perdonó. No, le decía, no le digas a nadie. ¿Por qué? Porque esto es algo personal. Lo tuyo no lo puede experimentar otro, porque esto es individual. El nuevo cántico, nadie podía aprenderlo, sino solo aquellos 144,000 que fueron, que los calificó para cantar ese cántico nuevo. ¿Que se lo aprendieron? No, no lo podían aprender. ¿Qué los calificó para cantar ese cántico nuevo? Que fueron redimidos. Esa es la calificación. De ahí viene nuestra calificación. El cántico nuevo habla de la obra de Cristo. Ya lo vimos en los capítulos anteriores, capítulos 4 y 5, cuando delante del trono cantan un cántico nuevo, diciendo, porque eres digno, Señor, porque con tu sangre nos has lavado. El cántico nuevo habla de la historia de la redención, y la redención es algo que solo la experimentan aquellos que han sido perdonados y redimidos. Eso es lo que está diciendo aquí. No podrían aprender el cántico sino solo los 144,000 que fueron redimidos de la tierra. Y no está hablando del globo terráqueo, sino de la tierra de Israel, porque son judíos salvos de la tierra de Israel, en el contexto de Apocalipsis. Pero eso es verdad también para nosotros, para el pueblo de Dios de todos los tiempos. El cántico de la redención solo lo pueden cantar aquellos que han sido redimidos. Eso es lo que una y otra vez los apóstoles, Pablo en sus cartas habla que fuimos redimidos. En la carta a los Efesios, porque fuimos redimidos con la sangre de Cristo. Lamentablemente, muchos creen
que la salvación de otro es la salvación de ellos también. Esto es individual. Esto es personal. Verso 4. Ahora nos va a hablar de las características de estos 144,000. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Ahora, primer pregunta. Si una persona se casa, ¿está haciendo algo pecaminoso? Si lo hace como Dios manda. No, yo sé que hay gente que lo hace a su manera. ¿Sí? El mundo ya sabemos cómo funciona. Por eso cuando la gente llega aquí a la iglesia y a las personas solteras se les dice cómo funciona esto del matrimonio, hay gente que no le gusta. ¿Cuántas personas vienen conmigo y me dicen, pastor, yo quiero un consejo? Y le digo, ¿quieres un consejo porque quieres oír lo que tú quieres oír o quieres oír lo que tienes que oír? Las buenas intenciones, todos tenemos buenas intenciones. No, yo quiero hacerlo bien, pastor. Yo quiero respetar a esa persona. Deje que pase unos meses. Aquí nosotros en la iglesia no estamos diciendo que el matrimonio es un pecado. Es más, el prohibir casarse, Pablo dice que era una evidencia de las sectas y de los herejes. Cuando escribe a Timoteo le dice que los herejes prohibirían casarse a la gente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se entiende esto de que no se contaminaron con mujeres, sino que son vírgenes? Bueno, el catolicismo romano toma este pasaje literalmente, por eso dicen que los miembros del clero, es decir, los sacerdotes y todos los que funcionan como líderes en la iglesia católica, deben de ser solteros. No. El matrimonio nunca ha sido un pecado. El casarse no es contaminarse, al contrario. Honroso, dice la carta a los Hebreos, honroso sea en todos el matrimonio, pero la cama amancillada, es decir, cuando en la cama de esos dos se permite otra persona, se involucra otra persona, dice, pero la cama mancillada, ese es el pecado. Por eso a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El matrimonio es sagrado. Cuando se mete otra persona en ese matrimonio se amancilla y Dios deplora eso. Por eso Dios solamente dejó el adulterio como una de las razones para disolver ese matrimonio y esa persona que fue víctima pueda volverse a casar. Dios no está en contra del matrimonio. El matrimonio es honroso. Entonces, ¿cómo entendemos de que estos no se contaminaron con mujeres? Pues son vírgenes. ¿Lo entendemos literal? ¿Usted cree que está hablando literalmente? Pero claro que no. Porque sería una contradicción al hecho de que Dios honra el matrimonio. Claro, hay personas que toda su vida van a ser solteros, no necesitan casarse. Pablo lo explica en la primera carta a los Corintios capítulo 7, dice que hay unos que tienen el don de la soltería y esos no quieren casarse ni se van a casar nunca. ¡Felicidades! Y unos
nunca deberían de casarse porque le hacen miserable la vida a la otra persona. Entonces, ¿qué tenemos aquí? No está hablando de algo literal. Estas mismas palabras en el simbolismo de Apocalipsis las vemos utilizadas por el mismo apóstol Pablo en una de sus cartas, refiriéndose a la iglesia. ¿O no es así? ¿Dónde usted encuentra algo similar de lo dicho de Juan en las cartas de Pablo? En su carta a los Corintios, capítulo 12, ¿lo leemos? ¿Lo tiene? Capítulo 11. El apóstol Pablo, escribiendo a los creyentes de Corinto, miren lo que les dice. Capítulo 11, verso 1. Ojalá me toleraran un poco de locura. ¿Sí? El contexto habla de cómo Pablo está defendiendo su ministerio de aquellos que lo atacaban, diciendo, él no es un apóstol, él no puede sostenerse económicamente del ministerio, de las contribuciones del pueblo de Dios. Los ataques de Pablo eran terribles contra su persona. Pablo en este tiempo estaba soltero, Pablo no se volvió a casar, algunos dicen que él probablemente fue casado, murió su esposa, terminó viudo y a partir de su viudez Pablo nunca volvió a casarse. Pero aquí lo criticaban, hasta decían, Pablo no merece ni siquiera traer a una esposa una hermana por esposa. Hasta eso la gente criticaba del apóstol. No podía vivir del ministerio, no era un apóstol, hablaba tosco, toda clase, porque el crítico, el que es murmurador y crítico, buscará en cualquier cosa de tu persona, hasta de las cosas más tontas y absurdas. Pablo no fue la excepción de esos ataques. Y él defiende su ministerio, su llamado. Él empieza a explicar aquí cómo Dios lo llamó, cómo le reveló el evangelio, cómo Dios le dio sueños, visiones para revelarle el evangelio. Y Pablo dice, ojalá me toleren un poco de locura, estoy hablando como un loco. Sí, tolérenme. Verso 2. Le dice a los creyentes de Corinto, a esos que le hacían la vida imposible a Pablo, les dice, porque os celo, con celo de Dios, pues os he desposado. Esto es lo que hace un padre con su hija. Pablo se está presentando como un padre espiritual a los corintios, que lo era porque él fundó esta iglesia. Es como el padre que le entrega la mano de su hija a su esposo con el que se va a casar. Lo que llamamos pedir la mano. Pablo dice, yo los tomé a ustedes como mi hija, le dice a la iglesia de Corinto, a los creyentes. Yo los tomé y los entregué a su esposo, a su novio. Los desposé. ¿Con quién? Os he desposado con un solo esposo. Un solo esposo. Por eso, la persona que se quiere casar, sea hombre o mujer, si tú no entras al matrimonio entendiendo esto, que tú no puedes involucrar a otra persona aparte de esa persona en tu vida, no te metas al matrimonio. Es tan triste, tan lamentable
esos hombres y esas mujeres que con su vestido blanco y su traje negro, los hombres, delante del ministro dicen: yo hago un lado a todas y a todos por ti, y al poco tiempo tienen a otra persona. Solo fueron pericos repitiendo palabras que nunca las tuvieron en el corazón. Por eso dice Pablo: yo, como un padre, con su hija, los llevé de la mano, los desposé con un solo esposo, para presentaros como una... ¿Con qué compara Pablo a la iglesia? Como una virgen pura a Cristo. Y usted quiere entender Apocalipsis 14, que estos 144,000 son vírgenes porque no se contaminaron con mujeres literalmente. Ese es un literalismo espantoso. Juan está hablando en símbolos, lo mismo que hace Pablo, para referirse a la iglesia, a los creyentes en Cristo. Solo que Juan está hablando de los creyentes judíos, Pablo está hablando a los creyentes corintios que eran gentiles. Los dos son un grupo de una virgen pura porque se unió a Cristo, punto. Somos una virgen pura. Así es como una mujer y un hombre deberían de llegar al matrimonio. Ese es el diseño de Dios. Pero el mundo, ¿qué te dice? Ay, eso del matrimonio es una tontería. Vive con tu novia, vive con varias primero, hasta que te encuentres a la que es. Ese es el mundo. Por eso es de que un hombre y una mujer que no llegaban vírgenes al matrimonio, los apedreaban y los mataban en el antiguo pacto. Porque era una horrenda contra Dios y contra su pueblo. Era un desprecio a su ley. ¿Sí? Pero hoy la virginidad se ve como algo anticuado, tonto, ridículo. Tus amigos se ríen en la escuela porque tú no has tenido relaciones sexuales, joven. Déjalos que se rían, porque un día van a llorar. Un día van a llorar. No solo porque van a dar cuentas a Dios. Quien quebranta las leyes de Dios no puede quedar impune. Y eso es lo que Pablo está comparando a la iglesia, como una virgen pura que fue unida a un solo esposo, a Cristo. Y cuando Juan habla de los salvos redimidos del pueblo de Israel, 144,000, dice: estos son vírgenes porque no se contaminaron con mujeres. Está hablando de la pureza por Cristo, llevada por Cristo en nuestra vida. El problema es que algunos toman literal todo eso, es porque el libro de Apocalipsis para ellos es distinto a toda la Biblia. Y hay algo más en el libro de Apocalipsis, cuando habla de esos 144,000 que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, no solo porque está refiriéndose a la obra de Cristo. Cuando Cristo salva a una persona, viene a ser limpio, como una virgen pura, fue unida a Cristo. Pecadores, pero ahora somos limpios como una virgen pura. Sino que también en el libro de Apocalipsis tiene el simbolismo de aquellos que son parte de la gran ramera, y cómo estos no se contaminaron con esa ramera. En Apocalipsis tenemos al verdadero pueblo de Dios, a los verdaderos israelitas, y tenemos a los que se llamaban judíos, pero eran sinagoga de Satanás. ¿Recuerda? Unos van a ser destruidos y otros pasarán con Cristo la eternidad, porque son limpios, son puros. Y de hecho Juan trae ese simbolismo desde el Antiguo Testamento. Así hablaban los profetas cuando le hablaban al Israel apóstata que se iba en pos de ídolos. Dios le decía: adulteraste conmigo, te fuiste con tus amantes y me dejaste a mí tu esposo. Así le hablaba Dios a Israel.
Pues ese Israel apóstata abandonó a su Dios por sus amantes. Pero ahora la iglesia de Cristo es su virgen pura con la que se ha unido para siempre. ¿Sí? Por eso Pablo le dice a los corintios: yo los desposé, los entregué en matrimonio con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cuando una persona comete adulterio, sea físicamente, emocionalmente, porque la infidelidad se comete, no tiene que haber penetración. ¿Usted entiende eso, verdad? Para ser infiel, usted no tiene que acostarse literalmente con alguien. Usted puede hacerlo en su mente, en su corazón, con manoseo, con muchas cosas. Ese es adulterio. Y Pablo dice: ustedes siendo una virgen, me temo que la serpiente, así como engañó a Eva, también ustedes se han engañado de la sincera fidelidad a su novio, a su esposo, que es Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos corintios estaban siendo engañados con otro evangelio, con otro Jesús y con otro espíritu. Por eso les dice: porque si viene alguno predicando otro Jesús, es decir, otro novio que el que ustedes tienen, ese es adulterio espiritual. Es decir, que los corintios estaban en peligro de cometer el mismo error de los judíos apóstatas. Y él les dice: no, ustedes son una virgen pura, casado con un solo novio, un solo esposo, séanle fiel a él. Pero si ustedes reciben otro Jesús, escuchan otro evangelio, reciben otro espíritu, entonces ustedes han cometido adulterio espiritual, le dice Pablo a los corintios. Entonces, cuando Juan habla de estos 144,000 como aquellos que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, está hablando de la pureza espiritual llevada a cabo por la obra redentora de Cristo. No es literal. Es la iglesia que aquí en Apocalipsis es la novia de Cristo. ¿Cuál es otra característica de estos 144,000? Dice: estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Qué significa eso? Que los que son de Cristo nunca nos volvemos a separar de Él. ¿Qué dice Pablo a los Romanos capítulo 8? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos en San Juan capítulo 14? Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Eso es todo. Lo que está hablando es de la unión perfecta de Dios, de Cristo con su pueblo. Nada nos puede separar de Él. Nada. Por eso dice: siguen al Cordero a donde quiera que va. Eso es lo que Pedro en su primer carta, capítulo 2, verso 21, dice: que sigamos las pisadas de Cristo. Le dice a la iglesia: sigamos sus pisadas. ¿Sí? En simbolismo dice lo que otros lugares dicen literalmente: sigamos sus pisadas. Nada los podrá separar de mí. Donde yo estoy, ustedes también van a estar. Una unión perfecta, inseparable entre el esposo y la esposa, que es la iglesia. Tercer lugar, estos fueron redimidos. Se recuerda que solo cantaban el cántico nuevo los que fueron redimidos, es decir, salvos. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Qué le dijo el escritor a los hebreos, a su pueblo? Ustedes son la congregación de los primogénitos. Vamos a ver cómo Santiago, que era líder de la iglesia de Jerusalén, y él siendo judío, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo,
Vamos a ver cómo se refiere a la iglesia cuando le escribe a la iglesia Santiago. Vamos, Santiago capítulo 1. Esas cositas las pasamos por alto nosotros cuando leemos la Biblia. ¿Quién era la audiencia de Santiago, hermano del Señor Jesús? Los creyentes judíos que estaban siendo perseguidos, que estaban siendo dispersados por las persecuciones. Entonces, a diferencia de Pablo, que escribe a los Corintios, que era una iglesia mayormente formada por gentiles, o a los Colosenses, que eran iglesias gentiles, o iglesia de los Corintios, así, Santiago, Pedro, Juan escriben más a una audiencia judía, es decir, a creyentes judíos. Vamos a ver cómo le llama Santiago a los creyentes paisanos de él. ¿Sí? Ya vimos al escritor a los hebreos llamándoles primogénitos, a la congregación de los primogénitos, es decir, los primeros frutos, los primeros nacidos en la familia de Dios del nuevo pacto. Verso 1, Santiago 1:1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. No quiso decir hermano, pero era medio hermano del Señor Jesús. Al contrario, en lugar de decir mi hermano, él dice doulos, soy un esclavo de Cristo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿A quién escribe? ¿Quién era su audiencia? A las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. ¿Quién era la audiencia de Santiago? Las 12 tribus. Cuando Santiago dice las 12 tribus, ¿a quién se refiere? A los creyentes judíos que estaban dispersos por todos lados. Ellos eran las verdaderas 12 tribus. Y los 144,000 estaban formados ¿de dónde? 12,000 de cada tribu. ¿Se recuerda eso? Santiago, como apóstol de Cristo y líder, de hecho Santiago vino a ser el líder principal de la iglesia de Jerusalén. Era Pedro y era Juan, pero Santiago vino a ser el líder más importante de la iglesia de Jerusalén. Porque Pedro y Juan viajaban mucho y Santiago era el que se quedaba en la iglesia de Jerusalén como el líder principal siempre. Santiago no viajó tanto como Pedro y Juan. Santiago vino a ser el líder de la iglesia de Jerusalén. Y él escribe a esos cristianos judíos que fueron dispersos por las persecuciones. Hechos capítulo 8, cómo la iglesia fue perseguida y fueron por todos lados anunciando el evangelio. Pues a ellos, a esos cristianos que están sufriendo persecución y fueron dispersos, es a los que les escribe y les llama las 12 tribus. Las 12 tribus. A las 12 tribus que están dispersos, salud. Vaya al versículo 18. Esa es su misma audiencia, ¿correcto? ¿Quién es su audiencia? ¿Quiénes son sus lectores? ¿Quiénes son sus remitentes? Sus destinatarios, perdón. ¿Quiénes son? Las 12 tribus, es decir, los creyentes verdaderos, el Israel verdadero. Los salvos de entre el pueblo de Israel le llama a las 12 tribus. ¿O no está escribiendo a cristianos, Santiago? ¿Santiago está escribiendo a judíos o a judíos cristianos? A judíos cristianos o a cristianos judíos, como queramos verlo. ¿Sí? Lo mismo hace el escritor a los hebreos. El escritor a los hebreos escribe a cristianos judíos que están siendo atacados su fe, abandonar el cristianismo y volver al judaísmo. Versículo 18. ¿Qué le dice a estas 12 tribus? Dice, Él, o sea Dios, de su voluntad. ¿Por qué de su voluntad? Porque Él es soberano. ¿Sí? Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Está hablando de qué? Del nuevo nacimiento. ¿El nuevo nacimiento lo producimos nosotros o Dios lo causa? Cuando usted lo engendraron sus padres, ¿usted nació porque usted pidió que lo engendraran o porque sus padres lo engendraron? Bueno, pues en nuestro nuevo nacimiento, usted y yo no participamos en nada. Él de su voluntad
nos hizo nacer. ¿Sí? ¿Sí? ¿Claro? El nuevo nacimiento es una obra de Dios, no es una obra de Dios y del hombre. Dios pone su parte y tú pon la tuya, amigo. No, Dios, cuando Él de su voluntad soberano, el viento sopla de donde quiere, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son los nacidos de Dios, por una obra soberana. Y dice Santiago, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Qué usó Dios para producir nuestro nuevo nacimiento? Su palabra, la palabra de verdad, el evangelio. Para que seamos primicias de sus criaturas. ¿A quién le dice que son primicias? A las 12 tribus a las que les escribe. ¿Sí? Conecta el versículo 18 con el 1. La audiencia son las 12 tribus dispersas por las persecuciones, es decir, judíos cristianos dispersados por las persecuciones en el primer siglo. A eso Santiago les escribe y les dice: Él, Dios de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias. ¿Cuáles eran? ¿A qué se le llamaba primicias? Exacto, a los primeros frutos de una cosecha. Primogénito era el primero nacido en una familia, pero primicia eran los primeros frutos que daban la cosecha. Por eso los judíos tenían una fiesta que se llamaba la fiesta de las primicias, donde ellos, cuando cultivaban la tierra, es desde ahí donde viene el simbolismo aquí. Cuando los judíos cultivaban la tierra, tomaban los mejores, lo más bonito de la cosecha primero, antes de cosechar y de cosechar, tomaban los mejores frutos y los llevaban al templo como primicias a Dios, porque le daban lo mejor a Dios, porque para eso era una demostración de quién era Dios para ellos. Bueno, ¿quiénes son esas primicias ahora en el reino de Dios? Las 12 tribus a las que Santiago escribe. ¿Y cómo le llama Juan a los 144,000? Estos son primicias. Vuelva a Apocalipsis 14. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias, el mismo término griego, los primeros frutos, para Dios y para el Cordero. ¿Sí? ¿Sí lo capta, hermano? Bueno, versículo 5. Y en sus bocas no fue hallado mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Otra vez, pregunta: ¿habrá alguien en este mundo que nunca ha mentido? ¿Usted cree que sí? ¿Habrá alguien en el mundo, cualquier persona que ha vivido y ha existido, que nunca haya mentido? ¿Usted cree que hay alguien? Pero dice que estos nunca se halló mentira en su boca, porque son sin mancha delante de Dios. Si aquí estuvieran hablando literalmente de que nunca mintieron, contradice la misma escritura. Porque la misma escritura, cuando habla de la condición pecaminosa del hombre, dice que no hay verdad en la boca del hombre. Todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo, ni siquiera uno. Dice, engaño hay en su boca. Por lo tanto, no está hablando de algo literal aquí. Otra vez, cuando que habla de que no hubo mentira en su boca porque son sin mancha, habla de lo que Cristo hizo por estos pecadores como nosotros. Lavarnos de nuestros pecados. Por eso cuando los apóstoles escriben a la iglesia, el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios 1:4 y a los Corintios 1:22 dice: por la obra redentora de Cristo están sin mancha delante de Dios. ¿Sí? Por Cristo, por el Cordero. Así nosotros hayamos sido unos mentirosos, se nos perdonó la mentira, porque la mentira es igual que el pecado de robo, es igual que el pecado de homosexualismo, es igual que el pecado de otros pecados.
La mentira es un pecado y Cristo nos perdonó nuestros pecados. Ahora, a partir de que fuimos salvos por Cristo, tenemos que aprender a decir verdad. El pecado tiene que parar. Eso es lo que hace la obra de Cristo, ¿o no? En otras palabras, usted y yo, ahora que estamos en Cristo, no podemos decir, bueno, todos mentimos, hermano, por eso yo sigo mintiendo. Si tú sigues mintiendo y eres un mentiroso, entonces tú no has conocido a Cristo. Es verdad que nosotros mentimos muchas veces y Cristo nos lavó de nuestros pecados, la mentira incluyéndola. Pero a partir de conocer a Cristo, tenemos que aprender a decir verdad. ¿No es así? Como otros pecados, tienen que parar, tienen que detenerse, porque entonces no hubo una obra de salvación si nosotros seguimos pecando. Entonces no está hablando de algo literal, de que en su boca no fue hallada mentira. No hay ser humano que nunca haya mentido. El único que nunca mintió y que no fue hallado mentira en su boca, ¿quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. El único ser humano verdadero que ha pisado esta tierra, que nunca mintió, se llama Jesucristo. A partir de Él, todos los seres humanos hemos mentido. Por lo tanto, aquí no está hablando de que estos 144,000 nunca mintieron. No, habla de lo que Cristo hizo por ellos. Todo esto, vírgenes, que no se contaminaron con mujeres, que siguen al Cordero, que son primicias y que nunca mintieron, todas son características de la obra de Cristo en el pecador. Oremos. Dios, te damos gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu bondad. Porque a través de este pasaje podemos ver la realidad de aquellos que tú redimiste desde el pueblo de Israel y que es una realidad para nosotros también. Porque así como ellos, también nosotros fuimos lavados de nuestros pecados, de nuestra mentira, de nuestra maldad, y hoy somos limpios y sin mancha. Fuimos presentados como una virgen pura para casarnos con un solo esposo, tú, nuestro Señor. Estamos contigo y nada nos puede separar de ti. Nada. Porque siguen al Cordero donde quiera que va. Cantamos el canto de la redención porque es un canto que solo lo cantan los redimidos. Nadie lo puede aprender porque la salvación es una obra tuya individualmente en cada persona, Señor, que tú salvas. Gracias, Dios. Tuya es la gloria, porque no nos hemos acercado a un monte que se puede tocar. Ya no tenemos que ir a Jerusalén para decir que fuimos a la tierra santa. No, al contrario, dice tu palabra que esa tierra está en esclavitud junto con sus hijos. Ya no tenemos que buscar un templo hecho por manos humanas para encontrarnos contigo, porque nos hemos acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, la Jerusalén de arriba, dice Pablo a los Gálatas. A la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos.
a la compañía de millares de ángeles, a los espíritus de los justos hechos perfectos, porque con una sola ofrenda nos hiciste perfectos para siempre. A la sangre de Cristo, que habla mejor que la sangre de Abel y mejor que la de los animales, de los sacrificios. Al juez de todos, porque un día estaremos delante de ti, Señor. Y en aquel día, el que tenga el abogado, tu Hijo, será libertado de esa condenación, y el que no será condenado. A ti sea la gloria, Dios, por tu palabra. Por los siglos de los siglos sea la gloria para ti. Amén. Amén.